Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa realizado para los interesados en temas de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones en el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros y, lo más importante de todo, por supuesto, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Mi nombre es Luis Gavino Alzate y le invito a iniciar el extracto del día de hoy. Comenzamos. Y abrimos el programa de esta noche haciendo una mención sobre los foros del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación. Esta mañana se llevó a cabo uno más en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones en Chetumal, por supuesto en el estado de Quintana Roo. El lunes les tendremos el reporte con todos los detalles de este y los que ocurrirán en Campeche y Mérida. En otro tema, el Foro Internacional Hábitat Escolar para el Aprendizaje de Calidad en el siglo XXI tiene el objetivo de contribuir con el logro de la calidad de la educación, analizar los espacios arquitectónicos en las instituciones educativas, entre otros temas. Les invito a conocer más de este importante foro en nuestro siguiente tema. El cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reconoce y determina la importancia de la educación y de que ésta sea inclusiva, equitativa y de calidad. Y el camino para el cumplimiento de esta meta ha revelado los retos que cada nación tiene que encarar. México, siendo la 9ª comunidad educativa en el mundo, tiene una gran labor por realizar a este respecto, e instituciones como la UNESCO son participantes activos en esta tarea. Una escuela es el centro de una forma de estar en una comunidad y en una sociedad. Y lo que nos ha enseñado el primer análisis que hicimos es que en muchos casos una comunidad de valores se encuentra primero en la escuela antes de encontrarse en la casa. Bajo este principio, tuvo lugar frente al mural La Unión de América Latina del Salón Iberoamericano en la Secretaría de Educación Pública la inauguración de las actividades del Foro Internacional Hábitat Escolar. Siendo las 11 de la mañana con 6 minutos del día miércoles 10 de octubre del 2018, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Internacional Hábitat Escolar para el Aprendizaje de Calidad en el siglo XXI. Estoy convencido de que con la participación y la colaboración de cada una y cada uno de ustedes va a ser todo un éxito. Este foro es resultado del esfuerzo interinstitucional entre la Oficina de la UNESCO en México, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y tiene 3 propósitos fundamentales. En primer lugar, dar a conocer buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel internacional en el diseño de infraestructura y mobiliario escolar y su relación directa con las mejoras en el aprendizaje. El segundo propósito es el de analizar los avances, las tendencias nacionales e internacionales del diseño de espacios arquitectónicos y del mobiliario escolar. Y el tercer propósito es el de contribuir con el logro de la calidad de la educación en un marco de equidad e inclusión de cara a los retos del desarrollo sostenible del siglo XXI en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además de los propósitos establecidos, se espera establecer nuevos y más ambiciosos parámetros. No queremos solamente hablar en términos de edificación, de emplazamiento, de la disposición de los espacios que tienen un carácter multifuncional, porque sabemos, gracias al TERCE y a otros estudios de UNESCO, sobre todo de carácter regional, que cada vez que tenemos espacios más polivalentes podemos asegurar probablemente unas mejores condiciones de aprendizaje. Lo cierto es que queremos ir un poco más allá. Queremos con esta reunión avanzar un propósito y el propósito es generar también fórmulas demostrativas y fórmulas cualitativas y cuantitativas de medida que nos sirvan para saber cómo los espacios, las formas de habitar, no solo los emplazamientos, sino la forma de generar un conocimiento colaborativo en espacios cada vez más digitales a favor de fomentar la creatividad de cada uno y de la comunidad, a favor sobre todo también de generar nuevas formas de solidaridad que no debe de impedir ni siquiera tampoco de obturar las comunidades digitales que se organizan en torno a la educación en cualquiera de los grados en las escuelas públicas mexicanas.
El concepto mismo de hábitat escolar invita, de acuerdo con Javier Treviño, a pensar en un aula escolar como un espacio que favorece la convivencia y el florecimiento de las relaciones humanas. Espacios flexibles a los cambios, tanto tecnológicos como pedagógicos, espacios respetuosos de las raíces y de la historia, pero a la vez proyectando los cambios que plantea la educación en el siglo XXI. Los pormenores de este encuentro están presididos por las actividades y resultados del primer Foro Internacional sobre Infraestructura Física Educativa llevado a cabo en 2017, que estableció en gran medida las líneas a seguir. Se plantea orientar el diálogo en los próximos días, las reflexiones, en 4 temas principales de la mayor importancia. En primer lugar, el espacio, los espacios, el mobiliario para el aprendizaje en el siglo XXI. En segundo lugar, los entornos para la convivencia, la creatividad y el desarrollo sostenible. En tercer lugar, importantes temas sobre las neurociencias, la tecnología digital, el diseño de las escuelas. Y en cuarto lugar, la flexibilidad y la gestión participativa en el diseño y también la atención a los riesgos socionaturales. El foro cuenta con la participación de 14 expertos nacionales e internacionales en las áreas de arquitectura, diseño, psicología, filosofía, así como investigadores y académicos de las principales instituciones de educación superior en México. Y continuamos presentándole el trabajo especial sobre el documento Visión y Acción 2030, que elaboró la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Este es el cuarto y último reportaje que nos preparó nuestra compañera Elis de León. Con miras a un cambio institucional profundo y colegiado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, publicó este año su propuesta para renovar la educación superior en México bajo el título Visión y Acción 2030. La propuesta incluye 5 ejes. En primer lugar, plantea una mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior, seguido de la ampliación de la cobertura con calidad y equidad, la mejora continua de la calidad de la educación superior, el ejercicio pleno de la responsabilidad social, así como la certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Ejes que están planteados de manera interdependiente. En la medida que alguno de estos ejes de gestión del cambio, de la transformación, de la renovación de la educación superior avance, va a ir generando condiciones propicias para que los otros ocurran. En este sentido, una mejor gobernanza, por ejemplo, generará un clima de certeza que promueva la convergencia de los esfuerzos en los otros ejes. A esta expectativa se suma además un ambicioso horizonte temporal, que si bien está proyectado para cumplirse en 2030, debe por su naturaleza alcanzar sus metas dentro del periodo 2019-2024, momento en el que definirán nuevos objetivos en función de los logros obtenidos. Esos primeros 6 años están puntualmente definidos los objetivos y las metas, de forma tal que al término, cuando llegue el 2024, podamos hacer una evaluación y con base en esos avances, plantear las metas siguientes hacia el 2030. Un planteamiento factible de acuerdo con José Aguirre, pero que además de la voluntad requiere de un acuerdo nacional. Técnicamente es factible, si existe la voluntad para llevar a cabo esas transformaciones y asegurar que el país va a llegar al 2024 y al 2030 con una mayor capacidad en los profesionales, con mejores perfiles de egreso y desde luego pues con un país más competitivo. Sí consideramos que es importante un gran acuerdo político nacional entre los diversos órdenes de gobierno, entre los diversos sistemas educativos. A lo largo del camino que siguen estos ejes, el planteamiento de transformación de la ANUYES en materia de educación superior se entrecruza con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en el vértice del combate contra el rezago. Hay 169 metas, muchas de ellas tienen que ver justamente con atención al rezago social, económico y desde luego educativo. De manera que lo que nos proponemos es sumar el esfuerzo de las instituciones al logro de estos objetivos, de manera que paulatinamente las brechas
se vayan cerrando. Proyectos que ya están llevando a cabo las universidades y a los que la ANUYES da seguimiento manifiestan la disponibilidad y la capacidad de estas para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, más allá del atribuido a garantizar la educación y la promoción de oportunidades de aprendizaje. Hay una gran capacidad, dada la propia naturaleza del quehacer académico de las instituciones, dada su misión con una amplísima orientación social, para que puedan contribuir de manera significativa. La expectativa por parte de la ANUYES es ligar el proyecto educativo con el proyecto de desarrollo regional y nacional, estableciendo metas claras y focalizándose ampliamente en el cierre de brechas. Casos de rezago de cobertura son evidentes en México, por ejemplo, en estados como Chiapas o Oaxaca en comparación con la Ciudad de México. Conociendo el problema de rezago creciente, tenemos que intervenir con políticas públicas especialmente dirigidas a que el rezago educativo no sea creciente. Y aspiramos al 2030 que esa brecha ya se haya cerrado. Señala que a partir de detener el crecimiento del rezago, se pueden comenzar acciones para revertirlo. Lo planteado por la ANUYES en Visión y Acción 2030 en materia de transformación de la educación superior requiere, sin embargo, de la contemplación y consideración de las particularidades del contexto educativo en su totalidad compleja. Es partiendo de la preparación durante la educación básica y media que cada alumno alcanza las competencias necesarias para una óptima transición a la educación superior. En este sentido, la perspectiva de la asociación incluye la cooperación de los docentes de educación superior en procesos de capacitación. Tenemos un modelo de capacitación docente para apoyar la formación continua, permanente, el desarrollo de habilidades y sobre todo profundizar en el conocimiento disciplinario de los profesores de educación primaria. Los pormenores de este planteamiento y el documento en su totalidad es de acceso público a través de la página anuyes.mx para su consulta. Y hoy nos visitó Alfonso Herrera Peña, director de Medios Audiovisuales e Informativos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, con quien hablamos sobre el enfoque pedagógico de los libros de texto gratuito. Primero nos mencionó cuáles son las 6 asignaturas del nuevo plan de estudios de las escuelas telesecundarias. Los maestros estarán trabajando el bloque 1 de cada uno de los materiales de las 6 asignaturas en particular. Las asignaturas son español, lengua materna español, matemáticas, ciencias y tecnología con énfasis en biología, historia, geografía y formación cívica y ética. Esas son las 6 asignaturas del campo de formación académica que tiene el nuevo plan y programa de estudios. Entonces, pues bueno, los docentes seguramente estarán en este momento enfrentando algunos descubrimientos en términos de cómo está estructurado el material y cómo tienen que trabajarlo con sus alumnos. Y bueno, pues para poder apoyarlos hemos desarrollado algunos materiales, algunos recursos audiovisuales para que entiendan, comprendan, amplíen su conocimiento de cuáles son los enfoques con los que se deben de trabajar las diferentes asignaturas. Y también nos indicó dónde encontrar los enfoques pedagógicos para el apoyo de los nuevos materiales educativos. Las asignaturas responden al plan y programa de estudios que ya está vigente en este ciclo escolar y entonces en función de eso pues hay aprendizajes esperados que hay que lograr y por cada asignatura hay un enfoque específico. Hablaré así como un ejemplo de la asignatura de historia, ¿no? En historia, por ejemplo, viene pues una sección diferente que no se había trabajado en años anteriores, que son las UCAS. ¿Qué son las UCAS? Las UCAS son las unidades de construcción del aprendizaje. La idea es que a través de las UCAS los alumnos, los maestros investiguen sobre determinados acontecimientos históricos para poder comprenderlos. Nuestro invitado también nos platicó a qué responden las nuevas asignaturas y su enfoque, dándonos ejemplos de ello.
Las asignaturas responden al plan y programa de estudios que ya está vigente en este ciclo escolar, y entonces en función de eso pues hay aprendizajes esperados que hay que lograr, y por cada asignatura hay un enfoque específico. Hablaré así como un ejemplo de la asignatura de historia, ¿no? En historia, por ejemplo, viene pues una sección diferente que no se había trabajado en años anteriores, que son las UCAs. ¿Qué son las UCAs? Las UCAs son las unidades de construcción del aprendizaje. La idea es que a través de las UCAs los alumnos, los maestros investiguen sobre determinados acontecimientos históricos para poder comprenderlos. Asimismo, nos platicó cómo elaboraron las cápsulas que explican dichos enfoques educativos. La idea es tratar de acercar toda la información posible para que los maestros se sientan acompañados, para que no solamente tengan el material impreso, el libro para el alumno, el libro para el maestro, sino que tengan otros apoyos. Por cierto que el libro para el maestro es una gran herramienta pensada, diseñada, para que los maestros comprendan también cómo es que está organizado, cómo está estructurado el material, pero aparte hay orientaciones didácticas que se les están haciendo para que puedan implementarlas en el aula, ¿no? El maestro de telesecundaria necesita de estos apoyos, y por eso desde acá, desde la Dirección General de Materiales Educativos, estamos desarrollando estos apoyos para que se sientan acompañados, para que no sientan que están abandonados y que hay alguien que está respaldando, que está apoyando su intervención frente a los grupos. También nos dijo quiénes son las personas que están detrás de estos materiales. Y finalmente nos platicó sobre los nuevos procesos de evaluación para los docentes y sus dos vertientes. La Dirección General de Materiales Educativos, para cumplir con su atribución dentro de la Secretaría de Educación Pública, al elaborar los materiales educativos, hace acopio de un equipo de especialistas importantes. Estos especialistas trabajan en cada una de las disciplinas, coordinados por nuestra Dirección General de Materiales Educativos, y se integran por cada una de las asignaturas que tenemos. En este caso, para primer grado son 6. Entonces, bueno, tenemos especialistas, equipos de especialistas en cada una de estas asignaturas, en cada una de estas disciplinas, y decía, coordinados por nuestra Dirección General de Materiales. En cada uno de los equipos hay un líder de proyecto. Y este líder de proyecto se encarga de coordinar al equipo que elabora estos materiales impresos para los alumnos y los materiales impresos para los maestros. Es un buen equipo que basa el diseño de estos materiales en el plan y programa de estudios, en toda la malla curricular que tiene cada una de las asignaturas, y entonces en eso basa su diseño, pero también en los enfoques pedagógicos. ¿Cómo lograr los aprendizajes esperados? En el caso de telesecundaria son materiales específicos para el servicio educativo. No son materiales que tengan otros servicios como las secundarias generales o las secundarias técnicas. Aquí son materiales pensados específicamente para nuestros maestros y para nuestros alumnos. Y son materiales debidamente articulados con los recursos audiovisuales y con los recursos informáticos. Para este ciclo escolar, estos nuevos materiales, por ejemplo, en los recursos audiovisuales, tuvieron un cambio importante. Los concebíamos como materiales de 15 minutos que normalmente eran utilizados en el principio de la actividad de clase. Ahora ya no. Las funciones cambiaron, las funciones didácticas cambiaron, y también los tiempos. Los tiempos de duración ahora en promedio son de 5 minutos. Se aplica la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ahí en pantalla. Efectivamente, ahí se van a encontrar los destinatarios, que son alumnos, maestros, directivos,
comunidad educativa y padres de familia. Cada uno tiene de manera específica los materiales educativos y los recursos necesarios para poder implementar, para poder trabajar estos contenidos curriculares en sus aulas. Se cumplen 90 años de los murales que Diego Rivera pintara en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Este hecho será celebrado con varias actividades culturales que Héctor Orestes Aguilar Cabrera, director general de Proyectos Editoriales, nos explica en la siguiente entrevista con Ana Cristina Olvera. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, hoy los saludo con muchísimo gusto desde la calle de República de Argentina. Estamos de manteles largos y estoy a punto de iniciar una interesantísima charla con Héctor Orestes Aguilar. Él es director de Proyectos Editoriales y Culturales de la Secretaría de Educación Pública y estamos muy felices porque se cumplen 90 años de que Diego Rivera terminó de plasmar su obra en las paredes de este magnífico edificio que es una joya de la arquitectura mexicana, de la cultura, del arte. Y pues la Secretaría de Educación Pública, junto con instituciones como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la UNAM, por supuesto, están preparando un festejo de grandes magnitudes. Maestro, muchísimas gracias por esta conversación para la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias a ustedes, Ana Cristina, por invitarme. Cuéntenos un poco de qué se trata este evento, de qué se compone y cómo vamos a festejar estos 90 años de la obra de Diego Rivera. Este es un breve ciclo que se compone de un seminario, una actividad académica que va a tener lugar los días 24 y 25, miércoles 24, jueves 25 de octubre, aquí en el edificio matriz de la Secretaría de Educación, con invitados esencialmente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en la obra de Diego Rivera. También vienen especialistas de universidades estadounidenses y con otros invitados de otras instituciones que van a hablar precisamente de la obra de Rivera aquí en los murales de la Secretaría. Efectivamente, en noviembre de 1928 concluyó Rivera la instalación de los murales y ahora, 90 años después, estamos celebrando este acto como uno de los gestos fundadores de la cultura moderna mexicana. El aporte de Rivera y de sus ayudantes, de sus discípulos, de sus colegas aquí en la SEP ha sido crucial no solamente para el arte mexicano, sino también para la educación en general, para la cultura del país. Toda vez que el muralismo ha sido la tendencia estética, la tendencia pictórica más influyente que surgiera en el México moderno hacia el resto del mundo. Entonces, en este sentido, estamos festejando no solamente un hecho concreto vinculado a la Secretaría, que fue la instalación de los murales, sino también el momento cumbre quizá en el que comienza el auge de la tendencia artística más importante, más influyente, que más identidad le ha dado al arte mexicano y por tanto lo que más representatividad tiene en el orden internacional para la cultura visual de nuestro país. Y creo que esto es, digamos, los estímulos principales para realizar el ciclo. Este breve ciclo incluye una exposición que no se había realizado hasta el momento sobre los personajes que aparecen en los murales, sobre algunos de los personajes que aparecen en los murales, los más célebres, y es una exposición de fotografía con imágenes realizadas, entre otros, por los hermanos Casasola, por Manuel Álvarez Bravo, por la gran Tina Modotti, y se compone de 50 fotografías de una treintena de protagonistas de la época en la que se hicieron los murales. Están personajes muy famosos, por supuesto, pero también hay personajes que no están tan en el radar, en la memoria pública de nuestros días, como Concha Mitchell, que es una mujer apasionante, y personajes de este periodo de finales de los años 20 que realmente forjaron pues una nueva identidad para la cultura del país. Así es, maestro. Y bueno, 90 años se dice fácil, pero como bien lo menciona, pues esto fue un hecho que de alguna forma
fundó la cultura en nuestro país, en sus diferentes vertientes, tanto artísticas como educativas. Sin embargo, es un buen pretexto para darle un nuevo aire, una nueva interpretación. Y creo que más o menos de esto se trata este evento y este festejo. Platíquenos un poco más a fondo de cuáles son los temas que vamos a poder desmenuzar a lo largo de estos días de festejos. La idea tras la organización del seminario que va a tener, del simposio que va a tener lugar el 24 y el 25 de octubre, es precisamente presentar nuevas voces en los estudios muralísticos. La mayor parte son mujeres jóvenes que han desarrollado una carrera académica muy brillante en los últimos 10 a 15 años y traen una idea, una interpretación muy fresca acerca de los murales. Me refiero, por ejemplo, a algunos de los temas. Rivera, cuando llega a México después de una estancia en Europa y recibe el encargo de hacer los murales, era un pintor desarraigado. Era un pintor que no era ni remotamente nacionalista, era un pintor que no tenía una idea realmente muy profunda de lo que era el alma de México. Y el proyecto de convertir la sede de la Secretaría de Educación Pública en un libro abierto al arte y a la identidad de México lo involucra por primera vez de una manera profunda con la cultura mexicana. Y con esto despedimos una emisión más de Extracto, en el que hoy tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos tiene lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Luis Gavino Alzati y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias por su atención.